Es importante hablar hoy de la economía. Es importante hablar de la otra pandemia que preocupa a los argentinos. Cuando la semana pasada te contábamos que el presidente había tomado la decisión de abrir la fase 1 de la cuarentena, de volver a una cuarentena más estricta, decíamos, es porque en las encuestas la preocupación por la enfermedad había caído al segundo o tercer lugar y aparecía como principal preocupación la economía. Y empezaba a aparecer también como una preocupación importante la inseguridad. De esos dos temas quiero hablar hoy. En un rato también lo vamos a charlar con Adrián Suar, con el que vamos a atravesar todos los temas importantes de la realidad argentina del día de hoy. Te quiero dar 15 puntos, objetivos concretos y vinculados a información de organismos oficiales o de organismos que se encargan de relevar datos de la economía en la República Argentina, que son tremendos, tremendos. Son los 15 números de la tragedia económica en la República Argentina. Voy a ir rápido, porque es solamente para darte una muestra, no me voy a detener en cada uno, pero sí para que entendamos el contexto en el cual se está desarrollando la vida en la Argentina. No lo que va a ocurrir con la crisis económica, sino lo que ya está ocurriendo con la crisis económica en la Argentina. El 41% de los locales en galerías de la ciudad de Buenos Aires cerraron definitivamente. Cerraron definitivamente. Son 3.000 comercios de cercanía. En total cerraron 40.000 comercios en todo el país. Esto lo dice la Cámara de Comercio. En Argentina cerraron 10 restaurantes por día desde que comenzó la cuarentena. Lo decía Luis Barrionuevo, líder del sindicato, en la marcha que hicieron la semana pasada. En el primer semestre del año se vendieron apenas 153.000 autos 0 kilómetros. Una baja del 40% interanual. Un año que ya era malo. Pésimo el año pasado. Ahora es 40% menos. En junio, 6 de cada 10 supermercados que venden alimentos, que son negocios esenciales, que están trabajando desde el primer día. En junio, 6 de cada 10 supermercados tuvo una caída en sus ventas que llegaron al 40%. En mayo, las ventas de las pymes son las que dan trabajo en la Argentina, El 80% del trabajo lo dan las pymes en la Argentina. Las pymes comerciales registraron una caída del 50% con respecto al mismo mes del año pasado. El consumo de lácteos bajó un 23.1% en mayo. La inflación fue 2.2% y todo indica que va a haber un rebrote inflacionario producto de la emisión monetaria que está haciendo la República Argentina. En el periodo de abril-junio, la pobreza, según el Observatorio Social de la UCA, tendría un piso del 45%. Nos acercaríamos a tener a la mitad de población pobre en la República Argentina. La actividad económica cayó 20.6% interanual en mayo. En junio, el consumo de carne tuvo el peor registro mensual en 9 años. Las escrituras de la Ciudad de Buenos Aires cayeron 48% en junio. Autoservicios independientes, comercio de cercanía, kioscos y farmacias acumuló a mayo también, todos esenciales, una caída interanual del 5.3% promedio. El consumo de café cayó un 40%, lo dice Martín Cabrales, y la actividad económica se desplomó 26.4% en abril. Dirá el presidente y dirán sus ministros, ¿es la pandemia? No, señor, lo viene diciendo Jorge Lanata. Una cosa es la pandemia, que depende de la naturaleza, de Dios, de la mala fortuna, y otra cosa es la cuarentena. Son cosas separadas, no es lo mismo. La pandemia es la enfermedad y la cuarentena es la manera en la que los gobiernos administran esa enfermedad. Y las consecuencias de esa cuarentena, por supuesto que tienen que ver con el nivel de responsabilidad de cada uno de los gobiernos. A nivel económico está pasando lo increíble en la Argentina. Ya el presidente reconoció que no hay un plan económico. Acá veníamos diciendo, ¿hay un plan? ¿No hay un plan? Bueno, ya lo dijo el presidente, no hay plan. Lo dijo Melconian esta mañana, que es una persona además que habla con todos los partidos, con todos los presidentes, no tiene ningún problema. Y lo dice con ese vocabulario y ese lenguaje popular para que le entendamos todos. No había plan antes de la cuarentena tampoco, No había plan antes de la pandemia. Recuerden que el gobierno decía, yo no voy a mostrar el plan hasta no arreglar la deuda. Bueno, finalmente la deuda todavía se está arreglando, el plan nunca llegó. Después nos decía que sí tenía un plan, pero que no lo quería contar. Y ahora directamente dice que no tiene plan. Es más, que no cree en los planes. Es el primer presidente de la historia mundial que se enorgullece de no tener un plan económico. Y además va y se lo dice al Financial Times. Decía el otro día Carlos Pagni, compañero acá de Telenoche, con esa ironía que maneja cuando escribe, decía Carlos Pagni, decirle al Financial Times que no tenés un plan económico es como decirle a la prensa obrera que vas a flexibilizar el trabajo.
que vas a ir por la flexibilización laboral. No tiene sentido. Olvídate si está bien o mal. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué vas al Financial Times a decirle que no tenés un plan económico? Guárdatelo. Sobre todo porque aquí en la Argentina, cuando le preguntaba, por ejemplo, Cristina Pérez, en aquella entrevista tan conocida y tan famosa, el presidente dijo, sí, tengo un plan, pero no lo quiero contar. Bueno, ahora eso ha cambiado. El problema no es no tener un plan. El problema es que si uno no tiene un plan, es la consagración del vamos viendo. Es la consagración del cortoplacismo en la Argentina, que es uno de los principales males que tiene este país desde hace tanto, pero tanto tiempo. Cabe preguntarse entonces, ¿no hay plan económico? ¿O en realidad el plan económico que se está llevando adelante es el plan de Cristina? Y esto tampoco es una cuestión opinable. Hay elementos fácticos, hay elementos concretos para hacerse esta pregunta con la mejor intención. Fíjense ustedes, el plan económico tiene que ver con la idea de expropiar Vicentín, de expropiar Edesur, de llenar a la economía de cepos como nunca antes en la historia, de tener una brecha cambiaria también inédita. Hoy el dólar blue llegó a 136 pesos. De crear más impuestos, como hay uno de los proyectos, de ajustar las jubilaciones. Esto es lo que vinieron haciendo. Todo esto que acabo de mencionar es lo que vinieron haciendo. ¿Esto es la consecuencia de no tener un plan o es la consecuencia de ejecutar a los ponchazos el plan y los deseos ocultos de Cristina Kirchner? Willy Cohen, en este programa, sentado en ese sillón donde ahora está Adrián Suar, dijo hace algunas semanas: hay datos, elementos concretos que nos permiten ver que el plan económico es el que desea Cristina. Por ejemplo, el gabinete. Alberto Fernández, cuando era candidato, él presentó un proyecto de gabinete. En ese gabinete estaban Guillermo Nielsen, estaban Martín Redrado y otras personas que no tienen nada que ver en lo ideológico con los que terminaron conformando el gabinete económico, mucho más cercano a los deseos de Cristina que a las intenciones que tenía Alberto Fernández. Por eso digo que vale la pregunta. Ahora, fíjense ustedes lo que está pasando. Es tan impactante, es tan desoladora la crisis económica que estamos viviendo, que ocurrió algo histórico esta semana. Los dueños de las empresas se juntaron con la CGT y los dirigentes gremiales más importantes de la Argentina sin la presencia del gobierno. Nunca había pasado esto, jamás. Y hablaron de temas difíciles, hablaron de temas picantes, de temas complicados. Hablaron de flexibilización laboral, hablaron de tercerización laboral, hablaron de salarios, de despidos, de seguro de desempleo. Hablaron de las cosas que le importa a la gente de verdad. ¿Por qué? Porque el Estado no se está haciendo cargo, porque están ausentes. ¿Y sabés dónde estamos viendo lo mismo? De un Estado ausente hasta el dolor, porque además en lo que te voy a decir ahora, involucramos además el derramamiento de sangre en la inseguridad. En la inseguridad. Lo está diciendo la gente todos los días, lo están reclamando a gritos. Nosotros en Telenoche, cámara que encendemos, cámara que hay un vecino en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, reclamando porque los matan. Los matan en las esquinas, los matan en la calle. Y los vecinos se tienen que poner de acuerdo para ellos suplir el rol del Estado entero. Fíjense, yo lo planteaba hoy en la radio. Primero arrancaron los vecinos haciendo grupos de WhatsApp para avisarse cuando alguno entraba con el auto. Che, mirá que Lucía está entrando con el auto, estemos atentos. Grupo de WhatsApp. Después a eso se le sumó la alarma del vecindario, la alarma del barrio, la alarma de la esquina, pagada por los propios vecinos. Que cada vez que un vecino entra suena una alarma para advertirle a los demás que hay un vecino entrando. Después se sumaron las cámaras de seguridad, también por supuesto pagadas por los vecinos. Ahora directamente los vecinos empiezan a armarse. Peligrosísimo, peligrosísimo. Vimos casos esta semana. Desesperados comienzan a armarse. Pero hay un pasito más. Fuimos a Moreno esta semana, a Cuartel Quinto, una de las zonas más peligrosas del conurbano. No había hombres en la calle y el cronista le pregunta, creo que era Gustavo Tubio, le dice, ¿por qué no hay hombres? ¿Por qué son solo mujeres? No, le dicen a Gustavo, porque los hombres están descansando, están durmiendo la siesta, porque a la noche salen a patrullar. Los vecinos. Los vecinos se organizan para ir a patrullar y hasta ambulancias. Ambulancias improvisadas hacen los vecinos para llevar a los hospitales a sus vecinos heridos por la inseguridad. Porque no les queda otro, porque el Estado no aparece en ningún lado. Y en el medio hay muchas cosas. Después en otro programa vamos a discutir el rol de Bernie, por ejemplo. El rol de Bernie que llega en esa especie de actitud demagógica de decir yo tengo la verdad, yo los voy a curar, yo los voy a solucionar y finalmente
Vamos a decirlo en serio. Es la policía de Bernie la que no está haciendo nada. Es la policía que maneja Sergio Berni. Es la policía de Sergio Berni que en lugar de llegar antes del delito, lo que hace, hoy lo decía Rolando Barbano, la policía llega a levantar cadáveres en la provincia de Buenos Aires. Eso está haciendo la policía. Y encima la justicia, que es la misma que libera a esos delincuentes, la que después revictimiza a la víctima. Permanentemente. Hoy un comerciante le fueron a robar en Flores. Le disparó en la mano el delincuente. El delincuente se murió de un paro cardíaco en el medio del robo. El comerciante hasta hace 5 minutos seguía declarando en la comisaría con la mano vendada y el ojo todo roto. Están pasando estas cosas y hay que prestar atención y es súper importante también. No me quiero meter en el tema Berni porque quiero darle lugar a ustedes y después lo hablaremos en otro programa. Quiero tener tiempo para hablar con Adrián también. Una última cosa, simplemente con respecto al COVID. Hoy fue un día bravo en la Argentina a nivel de contagios. Hoy tuvimos 6.127 contagios. 4.300 fueron en la provincia de Buenos Aires y hubo 114 muertos. Nos decían que los muertos habían subido porque no se había medido bien el fin de semana. Bueno, finalmente estamos teniendo, claro, porque no se podían cargar, porque hubo un error en el sistema y qué sé yo. Bueno, finalmente ya son varios días con más de 100 muertos y el fin de semana ha quedado lejos. Pero lo raro de esta situación es que salió a hablar, por ejemplo, el ministro de Salud, Ginés González García, a decir que la cosa se descontroló porque la gente no cumplió. ¿Es culpa de la gente? ¿Es culpa de la sociedad lo que está pasando? Salió Daniel Goyán de la provincia a decir vamos a tener que volver para atrás, otra vez cuarentena dura. La gente no puede, no es que no quiere. Es que efectivamente, como se advirtió, con respeto, sin mala leche, se advirtió que la cuarentena se estaba excediendo en el tiempo y que la gente no iba a poder hacerlo más. Bueno, ahora cuando es necesario volver a una fase 1, va a ser bien complicado lograrlo y de alguna manera están queriendo culpar a la gente. Recordemos que el presidente de la Nación, a 10, 15 días de estar implementada la primera cuarentena, la original, habló con el cantante de Calle 13, con René, y le dijo, estamos dominando el virus. Van 126 días de cuarentena, con la economía como te contamos, con la inseguridad como te contamos y con estos números de la pandemia que en lugar de bajar no paran de crecer.